Bueno, buenas noches nuevamente. Dios me le bendiga, mis hermanos. Vamos a estar, trae una lección que tiene por título Construyendo hábitos. ¿Sí? Tiene por título Construyendo hábitos. Un momentito, por favor. ¿Sí? Pero construyendo hábitos en la oración y en la lectura. Vamos a estar enfocados en esos dos puntos, en oración y lectura. ¿Sí? Ahí ven la diapositiva. ¿Sí? Pero ¿qué será hábitos? ¿Sí? ¿Qué será un hábito? Como dice aquí en la diapositiva, un hábito es una acción repetida de formas constantes o periódicas por parte de una persona, ya sea consciente o inconscientemente, ¿sí? Entonces, ¿cómo será esto consciente o inconscientemente? Si nos damos cuenta, ya hay una figura que se colocó, la cual vamos al gimnasio, comemos, ¿sí? Esas son cosas que muchas veces puede parecer inconscientemente. ¿Por qué? Porque notamos que son cosas que son necesarias y que tienen que suceder en nuestra vida. Comer, hacer deporte, tomar agua, ¿sí? Saludar, es algo que se hace como inconscientemente. Pero ¿cuándo se convierte en un hábito consciente? ¿Sí? Cuando yo le doy ese valor, cuando yo recuerdo que tengo que hacerlo y ahí como ese esfuerzo que tengo que colocarle de mi parte para que sea un hábito consciente, ¿sí? Eso es lo que hace referencia cuando es hábito consciente o inconsciente, ¿sí? Un ejemplo también de ellos puede ser, de repente todos tenemos trabajo, algunos tienen trabajo independiente y no todos los días tienen que levantarse a la misma hora, ¿sí? En mi caso, yo tengo que levantarme los días lunes temprano y es el día que más me levanto temprano en comparación con los otros días y ya tengo que tener ese hábito consciente, ¿sí? Y prepararme, hacer un esfuerzo para poder aplicar, ¿sí? Necesito que entiendan esto, hermanos, ¿por qué? Porque lo que vamos a ver más adelante es lo que nos va a ayudar. Si no entendemos que es un hábito consciente y un hábito inconsciente, quizá no vamos a poder identificar y darle el valor que realmente se merece crear hábitos o construir un hábito, ¿sí? En esta diapositiva hay tres puntos que quiero tocar que son importantes, ¿sí? En el medio está la palabra hábito y en la parte de arriba dice uno, ¿sí? Ya va, un momentito. La parte de arriba dice uno, como primer punto, es el deseo. Yo tengo que tener un deseo del hábito, ¿sí? Ojo, tenemos que, como le decía en la diapositiva anterior, tengo que tomar en cuenta cuáles son los hábitos conscientes y los hábitos inconscientes, ¿sí? Voy a colocarle un ejemplo, o vamos mejor al punto, que es la oración. Si yo no tengo el hábito de orar, ¿sí? Yo primeramente tengo que tener un deseo, ¿sí? Y ese deseo tiene que ir acompañado de la motivación. Yo tengo que orar. Es la primera pregunta que como cristianos tenemos que hacernos, o como personas, tengo que orar, ¿sí? En el segundo punto dice el saber, la teoría. ¿Qué hacer y por qué hacerlo? ¿Por qué yo debo de orar? ¿Qué gano con orar? ¿Sí? ¿Por qué yo tengo que orar? ¿Sí? Ahí es otro punto que se añade más al hábito. Y como tercer punto dice práctica. Es cuando yo voy, me arrodillo, o bien sea sentado, o bien sea parado, ¿sí? Y practico la oración. Dice, entre paréntesis, dice la habilidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Sí? Al inicio como en todas las cosas que se inician, ¿sí? Lógicamente, vale la redundancia, eh, no es fácil, no podemos decir que no es una buena oración, ¿sí? No se convierte en una buena oración, pero como dice el punto, práctica, la práctica va a hacer que nuestra oración se convierta en un buen hábito, ¿sí? Y en un hábito consciente. La oración tiene que ser un hábito consciente porque a través de cada oración yo tengo que recargarla. ¿Cómo yo recargo la oración? Agregándole más cosas,
¿sí? A ella, ¿sí? Un ejemplo, si el día de hoy oré por los enfermos, el día de mañana voy a orar por los enfermos y por los que están privados de libertad. Si el día de hoy oré por los predicadores de la iglesia, los ministros, el día de mañana voy a orar por los predicadores y voy a orar por la membresía o por algún hermano en especial también, ¿sí? Entonces, la práctica va a hacerlo. Otro punto que vi importante en la oración, había un hermano que tenía una agenda y él anotaba, hermano, ¿y cómo se siente? Oye, me siento un poco enfermo. Ah, bueno, deme su nombre y voy a orar por usted, ¿sí? Y es una manera de nosotros ganar habilidad, ¿sí? Y poder practicar y construir un buen hábito en cuanto a la oración, ¿sí? En cuanto a la oración. Voy a pasarla. Bueno, voy a pasar. Dice, ¿cómo quito esto? Dice, en el cuadradito del medio dice, orar es ponerse en manos de Dios. ¿Sí? Orar es ponerse en manos de Dios. El punto de arriba dice, la oración es elevar el alma a Dios. Orar es platicar con Dios. Por ende, la oración se tiene que convertir en un hábito consciente. Muchas veces oramos inconscientemente cuando solamente hacemos vanas repeticiones, ¿sí? Señor, muchas gracias por el día, Señor, gracias por la salud, gracias por la comida, gracias por todo, y Dios me lo bendiga y bendiga a todas las personas y que me vaya bien hoy, en nombre de Jesús, amén. Eso es una oración inconsciente. Quiere decir que tengo un hábito de orar, pero no es el hábito correcto, ¿sí? Por eso en el punto que coloqué aquí, quise colocarlo puntual, porque siento que es la mejor manera de ir al grano, hermano, ¿sí? Entonces coloqué, la oración es elevar el alma a Dios, es una plena concentración, ¿sí? Es orar, es platicar con Dios. Yo sé que muchas veces nosotros platicamos con un compañero, o no sé si le ha pasado que tiene a alguien, tiene una persona a su lado, a su costado, y no tiene de qué platicar. Pero ¿por qué muchas veces no tenemos de qué platicar? Porque no nos damos esa oportunidad, ¿sí? No nos damos la oportunidad de decirle, hola, ¿cómo estás? Me llamo Néstor, ¿sí? Pertenezco a la Iglesia de Cristo. Simplemente nos quedamos callados. Pero es porque no lo conocemos. Pero ahora, ¿cómo hacemos con Dios? ¿Sí? Que cuando estamos en un grupo reunido, decimos que sí lo conocemos. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Por eso la oración es platicar con Dios. Y muchos dirán, pero ¿de qué podemos platicar? ¿Cómo podemos platicar? ¿Sí? Y aquí hay algunos puntos más adelante, y ahí pasándolo, dice que hay 5 pasos hacia la oración. Primero, dentro de la oración, es alaba a Dios, ¿sí? De esta manera vamos a construir, hermano, vamos a ir construyendo nuestro hábito de oración. Alaba a Dios, ¿sí? ¿Cómo podemos empezar? Gracias, querido Padre Celestial, por cuidar también de mí, ¿sí? De esta manera podemos iniciar nuestra oración. Segundo paso, confiesa tus pecados. Claro, lógicamente en el punto 1, cuando dice alaba a Dios, que dice agradecer, claro, ahí se quedó corto, pero podemos agradecer por muchas cosas, ¿sí? Podemos agradecer por muchas cosas y construir este hábito de oración se refiere a cuando estamos solos, ¿sí? Un ejemplo, cuando estamos en este grupo, por decir como estamos ahorita, no necesariamente tenemos que ser tan explícitos o tan amplios en nuestra oración, sino, Señor, te damos gracias por el espacio que nos das para poder estar en este estudio y compartir con nuestro hermano, ¿sí? Así sería la oración. Pero en este caso, en el punto 1 sí podemos explayarnos, por decirnos, puede ser la palabra también, o ampliar nuestra oración, ser más detallista, tener muchos motivos por qué agradecerle. En el punto 2, cuando dice confiesa tus pecados, dice, a veces tomo decisiones equivocadas, lo siento, por favor, perdóname, ¿sí?
pero ¿será solamente decir que tomé decisiones equivocadas? ¿Reconocemos o no reconocemos nosotros cuál es nuestro pecado? ¿Qué pecado cometemos a diario? ¿Será que solamente basta con decir tomé una decisión equivocada o pequé? O decirle, Señor, perdóname porque tuve este mal pensamiento que solamente tú y yo sabemos. Señor, perdóname porque tuve esta mala acción, esta mala palabra, esta mala mirada con mi hermano, con mi hermana, con el prójimo, el cual tú lo reconoces. ¿O será que podemos escapar de, de la vista de Dios? Muchas veces queremos engañarnos a nosotros mismos o algunos dirán, ah, ya como Dios lo sabe, ¿para qué le voy a repetir? ¿Será que eso está bien? No está bien, ¿sí? Deberíamos de decirlo, confesarlo. Es verdad, me equivoqué. Y es algo muchas veces que para los que están casados, ¿sí? Y para los que no están casados también tienen que tomar los apuntes y tenerlo en cuenta allí. ¿Sabes qué? Muchas veces cometemos errores frente a nuestra esposa y bueno, ya mi esposa sabe que cometí un error, ya para qué le voy a pedir perdón o le pido perdón, pero no le pido perdón por lo que hice, dando a entender que ella sabe y eso está muy mal. Nuestras esposas esperan que le digamos, perdóname por esta mala palabra que te dije, te herí. De igual manera Dios también lo espera. Señor, perdóname porque me caí, porque pequé de esta manera. ¿Sí? Tercer punto o paso de la oración, del hábito, es orar por los demás. ¿Sí? Después que saludamos, damos las gracias, agradecemos y pedimos perdón, oramos por los demás. ¿Sí? Creo que es una manera de ya como estar con la conciencia limpia. Bueno, ya pedí perdón, ahora creo que soy digno de poder pedir por los demás. Dice, por favor, sana a aquellos que se sienten enfermos. ¿Sí? Y bueno, no solamente enfermo, sino en cualquier otra condición, pues, ¿sí? Me gusta mucho recalcar cuando dice en Hebreos que acuérdate también de los que están privados de libertad, pues, ¿sí? Es algo que muy poco pasa. Casi toda la semana hay una persona aquí que está privada de libertad en el lugar donde yo vivo y me llama, pues. Y si yo les cuento, usted va a decir, no, no creo, de verdad, no creo porque esta persona de una u otra manera me perjudicó a mí y él está allí privado de libertad quizá por algo personal que hizo, puede decirse en mi contra también, pues estuve involucrado allí. Y sin embargo esta persona toda la semana me llama, toda la semana me llama. ¿Y será que yo debería también de colocarlo en oración a él? Sí, porque él no conoce el Evangelio. Él no valora el Evangelio como uno cristiano debe valorarlo. ¿Sí? Entonces debemos de orar y pedir por los demás, no solamente por los enfermos, sino por todos los miembros de la iglesia, haciendo especificaciones, hermano. ¿Sí? Como le decía al comienzo, de nuestras oraciones van a ser difíciles porque quizás no vamos a saber orar, pero tenemos que tomar apuntes y saber identificar y ser más específicos en nuestra oración. Como cuarto paso, dentro del hábito, creando hábito, construyendo hábito en la oración, es orar por ti mismo. Dice, por favor, ayúdame a ser más como tú, Jesús. ¿Sí? Más como Jesús. ¿Cómo sería esto? Pues, de repente, cuando alguno de ustedes vio orar por ti mismo, ¿será para que me vaya mejor en el trabajo? ¿Para tener más bienes? ¿Para qué será? Dice, para ser más como Jesús, más como Jesús. Eh, he creado un hábito de lectura también y me he dado cuenta de que muchas veces decimos, ayúdame a ser más como Jesús, pero irónicamente no leemos la Biblia, ¿entiendes? ¿Cómo vamos a ser más como Jesús si no leemos la Biblia? Por esa razón, este espacio vamos a aprender tanto a orar como también a leer la Biblia, ¿sí? Y como quinto punto dice el cierre, gracias por escucharme, te amo Jesús. Mm, Muchas veces no somos expresivos, pero oye, me cuesta decir te amo.
ni siquiera le digo te amo a mi mamá que me dio a luz, ni siquiera le digo te amo a mis hijos, a mi esposa, me cuesta mucho. ¿Cómo hago para decirle a Dios que lo amo? ¿Cómo hago para decírselo? No, pero es que Él sabe que yo lo amo. Las acciones valen más que mil palabras, dicen algunos. Pero ¿será eso cierto? ¿A usted le gustaría que le expresaran, hermano, que le dijeran te amo? Si usted platicaría con su esposo, con su mamá, con sus hijos, ¿usted le gustaría que la otra persona le dijera al terminar una conversación, gracias por tu consejo, te amo, te quiero, gracias por dedicarme tiempo, te quiero, te amo? ¿Le gustaría o, bueno, ya como los traje a comer a un restaurante, se supone que ustedes saben que yo los amo, no es necesario que se lo diga? ¿Será eso correcto? ¿Sí? Yo creo que es mejor acompañado en el cierre de decir gracias por escucharme, ¿sí? Te amo, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a los hábitos de la lectura, ¿sí? Y tengo algunos puntos aquí importantes. Recuerden, hábitos son conscientes e inconscientes, ¿sí? En el caso de los hábitos de la lectura, también he podido notar que hay hermanos que leen la Biblia pero o no sé si la Biblia los lee a ellos, no sé cuál de los dos, ¿sí? Y usted dirá, pero ¿por qué? Porque yo les pregunto a ellos y ellos no se recuerdan nada de la lectura, ¿sí? No, uy, pero sí es verdad, leí Santiago, pero no recuerdo haber visto nada de la lengua, ¿sí? Y no, pero ahí está, pues, ¿sí? Oye, pero leí Timoteo y no recuerdo ver en ninguna parte que Pablo le dijo que nadie te menosprecie, ¿sí? Y cosas así, pues entonces no sé si leen la Biblia adecuadamente o no. Por eso le digo que es importante tomar en cuenta cuando tenemos hábitos conscientes o hábitos inconscientes, ¿sí? Pero cuando una persona no tiene el hábito de la lectura, ¿cómo hago yo para que esa persona me preste total atención y entienda de que debe de leer la Biblia, de que tiene que tener un hábito, de que tiene que construir un hábito de lectura, ¿sí? Y por decirlo así, cuando uno va a, cuando uno va a pescar, ¿será que usted va al río, se acomoda y usted lanza el anzuelo, ¿sí? No sé cómo lo dirá en otro sitio, o la caña de pescar, ¿será que usted la lanza en vacía? ¿Cómo haríamos para pescar? Tenemos que colocar una carnada, ¿sí? Un pedazo de carne, un pedazo de maíz, un pedazo de algo, lo cual eso que vamos a pescar le cause, le llame la atención, ¿sí? Y quiera caer en la trampa, por decirlo de esta manera, pues. Eso es lo que se quiere. Entonces, yo lo que hice fue, el primer punto dice, escoger 5 minutos dentro de las horas del día. ¿Cuál fue mi carnada? Querido hermano, te quiero, te amo muchísimo y me gustaría que fueras parte del hábito de la lectura, ¿sí? ¿Qué te parece si leemos la Biblia solamente 5 minutos? Si el día trae 24 horas, ¿crees tú que 5 minutos es mucho tiempo? Y la mayoría, ¿qué creen ustedes que dice? No, hermano, ¿cómo va a decir que es mucho? 5 minutos está bien, no hay problema, ¿sí? Y esa es la carnada. ¿Será que usted cuando tira la caña de pescar solamente tiene y logra pescar, solamente usted tiene al pez en el anzuelo 5 minutos? ¿Cuál es la intención? De que ese pez sea suyo, de que ese pez usted pueda comérselo, por decirlo de esta manera, ¿sí? Entonces, ese 5 minutos es su carnada para usted poder ayudar a otro hermano, ¿sí? O en el caso suyo, ayudarse usted mismo. Bueno, son 5 minutos de lectura nada más. Yo estoy seguro y le aseguro, hermano, que una vez que usted empiece creyendo que solamente son 5 minutos, van a pasar 15 y no se va a dar cuenta y a los 21 días va a decir, tengo un hábito de lectura, ¿sí? Dice, decirle a alguien, el segundo puntito que está allí, asterisco, dice, decirle a alguien que te ayude a recordar la lectura. Es importante
hacer la lectura, pero supervisada también. En el caso de la congregación donde estoy trabajando ahorita, los hermanos les dije que íbamos a empezar con una lectura supervisada. Iban a tener alguien a cargo a quien poder interesarse, pues, ¿sí? Y coloqué a unos que yo sé que no tienen hábitos o que no son responsables, con algunos que sí son responsables, ¿sí? Y no, al parecer usted dirá, mano, pero si no sabe nada de la Biblia, no, lo que me interesaba es que crearan el hábito, ¿sí? El saber de la Biblia viene unos puntos más abajo, ¿sí? Entonces, empezamos con eso, pues. Siempre es importante. Si usted piensa que usted puede crear un hábito solo, tiene que confesarle a alguien, ¿sabe qué, papá? Quiero llevar un hábito de lectura, pero no sé si voy a quedar bien. ¿Será que me puedes recordar para yo poder hacerlo? Ya, hijo, está bien. ¿A qué hora? No, a las 9 de la mañana. ¿Sí? Siempre decirle a alguien que te recuerde. Hijo, ¿hiciste la lectura a las 9? Ay, no, gracias por recordarme, voy a hacerlo. ¿Sí? Y o si es un predicador, o si es tu esposa, o si es familiar, hijo, ¿qué le parece si hacemos? De repente muchas veces no van a estar de acuerdo, pero yo sé que alguien dentro de la familia sí va a estar de acuerdo. No nos aflijamos si no todo el grupo familiar quiere leerla. Si no agarremos a ese quien sí quiere, ¿sí? Y yo sé que eso va a causar intriga en los demás miembros del hogar y ellos también van a querer un hábito de la lectura, porque tú junto con esa otra persona que sí quiere leer, van a estar allí hablando. ¿Y ustedes de qué tanto hablan? No, es que Pedro le pasó aquello y Pedro le pasó aquello y Pablo hizo el segundo viaje y un tercer viaje y lo encarcelaron y le dieron tantos azotes. Sí, pero ¿y dónde está eso? No, ven, vamos a crear un hábito de lectura. Y ahí va a ser la oportunidad para que usted, cabeza de hogar o hermano, lance su anzuelo con la carnada. ¿Qué le va a decir? Me regalas 5 minutitos de tu día, ¿sí? Segundo punto dice aprender el orden de los libros del Antiguo Testamento. Una vez que usted, no sé si recuerdan, voy a retroceder un momentito. Aquí, ¿sí? Una vez que usted ya tiene el deseo, la motivación de querer hacerlo, usted va a pasar al punto 2, que es el saber, la teoría. ¿Qué hacer y por qué hacerlo? ¿Sí? ¿Qué hacer con la lectura? ¿Cómo empiezo? Si usted no sabe nada de la Biblia, nunca ha leído la Biblia y tiene poco tiempo dentro de la congregación, usted va a hacer esto. ¿Sí? Dice, aprender el orden de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Sí? Fue algo por lo que yo empecé preguntándole a los hermanos cuántos libros tiene la Biblia. Y usted de repente ya se lo sabe, usted puede decir, oye, es verdad, eso es muy fácil, pero no me va a creer que el 80% de mis hermanos, los cuales iniciamos la lectura, no sabía cuántos libros tenía la Biblia. No sabía distinguir cuántos libros había en el Antiguo, cuántos libros había en el Nuevo Testamento. ¿Puede creer usted eso? Y por esa razón decidí empezar por allí. Hermano, primero apréndase cuántos libros tiene, primero apréndase en cuántos testamentos se divide la Biblia, ¿sí? Y en el caso, vamos a empezar por el Nuevo Testamento, necesito que primero usted se aprenda por orden los libros del Nuevo Testamento. Una vez que el hermano se los aprende, eso puede ser una tarea de una semana, ¿sí? Para no recargarlos tanto. Una vez que el hermano ya se los aprende, el cuarto punto dice empezar a leer los libros más cortos. ¿Por qué el hábito de lectura tiene que iniciar por el libro más corto? ¿Sí? En el caso de que ya lo conozca los libros, en el caso de que conozca la Biblia, empezar por el más corto lo que hace es que la satisfacción sea mejor o más rápida porque, un ejemplo, ¿cuánto duramos leyendo el libro de Judas? Un día, es un capítulo, tiene 25 versículos. ¿O cuánto duramos leyendo segunda o tercera de Juan? ¿Cuánto tiempo duramos leyendo Filemón? En un día podemos leerlo, pues. En tal caso que lo conozcamos. Si hay alguien que, hermano, yo voy iniciando en la iglesia y yo no conozco nada, yo ni siquiera sabía quién era Jesús, yo me enteré esta semana y me bauticé, pero quiero crear un hábito de la lectura. ¿Cómo hago?
Lo más recomendable es empezar con Mateo, pero si fuera recomendable que tuviera la supervisión de un ministro de la iglesia, de un predicador, de un hermano maduro, pues. Mi hermano, quiero leer la Biblia, pero necesito de su ayuda, pedirle la ayuda, ¿sí? Y ajá, el siguiente punto, el quinto punto, una vez obtenido el hábito, tendrás necesidad de estudiar y no solo de leer. Ahí vamos donde le decía los 5 minutos. Podemos leer Filemón en 5 minutos. Sí podemos leerlo. Pero quedamos con la intriga. ¿Quién era Filemón? ¿Por qué Pablo le escribe? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Sí? ¿Quién era Onésimo? ¿Por qué? Y la mayoría de los hermanos con los que estudié decía, hermano, pero ¿por qué Pablo le dice a Filemón que le coloque a su cuenta todo lo que le debía Onésimo? Pero en la parte de abajo dice, pero ¿por qué le dice que él se debía? Mira, ¿sabes qué, Filemón? Tú te me debes a mí por no cobrarte, pues algo así, pues como para no cobrarle. Entonces, ahí las personas se quedan con esa intriga. Siempre va a haber un texto dentro del capítulo que leamos que va a permitir que nosotros no leamos, sino que estudiemos. ¿Sí? El otro punto dice, es muy importante este punto, hermano, presten atención. Dice, hacer autoevaluaciones para ver el avance. Si usted lee el libro de Filemón, lo más lógico o correcto sería que usted haga un análisis, ¿sí? De qué es lo que usted está leyendo. O al terminar la lectura, hacer sus apuntes. Bueno, Pablo le escribía a Filemón, ¿sí? Y al parecer usted puede decir, no, pero es que esos son apuntes sencillos, pero por algo se empieza. Pablo fue el que le escribió a Filemón, ¿sí? ¿Cuál fue la causa de que le escribiera a Filemón? ¿Dónde estaba Onésimo? Ah, no, Onésimo se convirtió en las prisiones donde Pablo estaba. Allí es donde usted empieza a investigar y empieza a indagar, y empieza a ver el ciclo donde se envuelve, donde se desarrolla la historia de Filemón, ¿sí? Dice el otro punto, colocar en práctica lo leído. Como se dan de cuenta, ahorita estamos colocando en práctica lo leído en Filemón, porque si yo no fuera leído en Filemón, le estuviera hablando de cualquier otro libro, ¿sí? Dice entre paréntesis, campañas evangelísticas, conversaciones, entre otras. El otro punto dice, ser promotor de que otros puedan ser participantes de la lectura bíblica. Muy importante, hermano. Haga una encuesta dentro de su congregación y examine cuántos hermanos de su congregación no leen la Biblia. Y adivine a quién usted le va a tirar el anzuelo. A esos hermanos. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? 5 minutos nada más. ¿Sí? Ya, vamos a hacer algo. Yo me adapto a tu tiempo, hermano. Yo te quiero, te amo, te quiero ayudar. ¿Sí? Tienes desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Al principio yo no me creía esto. Yo tuve que decirle a un hermano porque tenía muchas excusas. Le tuve que decir, hermano, yo me comprometo desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, los 5 minutos en el horario que tú quieras. Y yo dije, si el hermano me llama a las 11:30, y si me llama a 5 para las 12, yo que soy tan dormilón, no me gusta trasnocharme, ¿qué hago? ¿Sí? Pero por amor a mi hermano, por amor a que mi hermano construya un hábito de oración o de lectura, yo tengo que hacerlo. Me tengo que comprometer. Pero ¿sabe qué? Después de 21 días usted va a ver los resultados. Póngase usted, hágale un examen a sus hermanos, al hermano, y después vea los resultados, cómo su hermano va avanzando. Oye, vale la pena. De repente de 10 hermanos, 5 colocan de su esfuerzo y avanzan, pero los otros 5 no. Pero no importa, pues, aunque sea con uno que avance, ese uno es el que te va a ayudar a ti a seguir pescando y a seguir pescando a otros hermanos más. Había algo más aquí que quería acotar. Ah, ya me recordé. Yo empecé colocándole a los hermanos eh, que leyeran libros, en el caso de que los hermanos que conocían, leer libros cortos, pero solamente 4 días, ¿sí?
Ya ahorita estamos leyendo el libro de Hechos y solamente le coloqué que leyeran 4 días, ¿sí? Quiere decir que en cada día van a leer un capítulo. Empezamos con Hechos la semana, lunes, Hechos 1, martes, Hechos 2, miércoles, Hechos 3 y jueves, Hechos 4. Y tienen viernes tienen el día viernes para repasar y el día sábado yo pasaba por la casa de cada uno de ellos, les entregaba una pequeña evaluación donde les decía no se puede utilizar teléfono, no se puede utilizar Biblia, no puedes preguntar a la familia y solamente son 20 minutos, ¿sí? Si tú ves que te estás copiando, Dios te está viendo y te engañarías a ti mismo, ¿ya? Entonces los hermanos, oye, me la pones difícil. Y algunos me llamaban, pues, hermano, no recuerdo esta pregunta. Yo prefiero que tú me llames a que te copies, pues. Pero hubo otro hermano que me dijo algo importante, que en su colegio le habían dicho una profesora que copiando también se aprende. Y yo le dije, bueno, no es lo ideal, pero si tú crees que así puedes, ya, pues cópiate, ¿qué vamos a hacer, pues? ¿Sí? Entonces, bueno, él dice que también eso le funciona, pues, porque le cuesta mucho retener. También con los hermanos que le cueste retener, lo más ideal es hacer los apuntes, ¿sí? Entonces, 4 capítulos en la semana suficiente. Yo sé que nosotros todos los días comemos, desayunamos, almorzamos y cenamos, pero 4 capítulos en una semana que usted lea es un gran avance, ¿sí? Y que repase el día viernes y tenga una autoevaluación el día sábado, perfecto, ¿sí? Con eso va a ser suficiente para usted crear un hábito de lectura. Eh, ¿Sí? Si tienen algunas preguntas, hermanos. Bueno, ¿entendieron todos? ¿Alguna acotación? ¿Alguna anécdota? ¿Algún comentario? De repente, mi manera de aplicarlo, quizá haya que agregarle algo. Si alguien tiene algo que ofrecer, buenísimo sería, mi hermano. Carolín, ¿no? Adelante, Carolyn, porque me enviaste a mí las preguntas, no sé si era Sí, no, está privado. bien. Lo que pasa es que hubo un momento que quería estar segura. Buenas noches con todos. Hermano, muy, muy interesante la clase. Eh, Quiero un poquito que me quede claro eso de seguir la lectura, ¿no? Que es muy, muy interesante lo que usted está aplicando en su congregación. En el caso de nosotros, bueno, en mi congregación no vivimos cerca. Entonces, ¿cómo sería ahí? O sea, hago una llamadita y que lo lea en ese Bueno, hermano, momento, o cómo sería en ese caso. claro, importantísima su pregunta, mi hermanita. Ya le digo, si nos damos cuenta, yo creé aquí un grupo, hay un grupito aquí que se llama Lectura Bíblica, ¿sí? Y allí involucré a los hermanos que estaban interesados, ¿sí? Algunos de ellos, ¿sí? Algunos de ellos yo voy a sus hogares y leo con ellos, ¿sí? Otros mandan su evidencia. Es importante que ellos manden su evidencia. Mandan una foto de que están leyendo. Y aquí hay otro importantísimo. Este me gusta más. Así empezamos. ¿Sí? Si se dan de cuenta, aquí hay una hermana y aquí hay otra hermana. Y aquí está la lectura. Esas hermanas se hacen videollamadas, ¿sí? Y mandan un capture de que están leyendo la Biblia. En el capítulo en el que vamos todos los días. El lunes mandan, el otro día mandan. Algo que pasó a raíz de que no tenían el hábito de lectura
es que todo el mundo, hermano, parece mentira, leía casi a las 12 de la noche. De las 11, de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, nadie leía. Hasta que le escribía, hermano, no veo sus evidencias. Una vez que veían el mensaje, de 11 a 12 empezaban a llegar todas las fotos. Toda la foto, toda la foto. Hermano, disculpe que leí. Hasta eso duró como 2 semanas. Después de las 2 semanas, yo le dije, hermano, mire, si ustedes leen en las primeras horas de la mañana, ustedes van a sus trabajos, a sus colegios, a sus universidades con algo en la mente espiritual, algo de la palabra de Dios, van nutridos y van a tener de qué hablar. Pero si ustedes llegan en la noche y buscan manera de leer, la retención va a ser menos y el aprovechamiento de la lectura va a ser menos también, porque están cansados, vienen cargados, pensamientos, cosas por hacer. Y a la tercera semana los hermanos cambiaron radicalmente, ¿sí? Radicalmente cambiaron. Empezaron a leer no a las 6, sino a las 5. Una hermana empezaron a leer a las 3 de la mañana y me enviaron las evidencias. Y yo, increíble, pues gloria a Dios, dije, qué bueno que mis hermanos han colocado a Dios en primer lugar. Gracias por su pregunta, hermana. Espero que haya sido respondida. Sí, ¿Alguien gracias, más? hermano. Me da muchas ideas. Gracias. Gracias a ti, hermana. Adelante, Samuel. Sí, gracias. Samuelito. Gracias, hermano. Sí, hermano, en este pequeño tiempo, usted habló de los hábitos, ¿no? Pero, bueno, se centró en los buenos hábitos, que considero que es lo más importante. Pero, bueno, a mi perspectiva me hubiese gustado, ¿no? A mí yo, ¿no? Me hubiese gustado que hable también de los malos hábitos y cómo combatirlos. Y podríamos decir que un buen hábito puede acabar con otro mal hábito. Un buen hábito acaba con otro mal hábito. Sí, Como dice mi podríamos decir eso. claro, también me preparé para eso, mi hermano. Lo único que los nervios me atacaron y no le pude responder. No lo pude agregar en el discurso, me disculpa, pero aquí lo tengo anotadito. Me gustaría que fuéramos un momentito a Daniel capítulo 6 versículo 10. Mi hermano Samuel, si me lo puede leer, por favor. Esto sería parte de la respuesta. Amén, amén. Vamos a leerlo. Daniel, Capítulo 6 versículo 10. ya. A ver, un momento que la publicidad Ujú. está aquí en la Biblia digital. Ya, Otro muy bien, ya estoy. otro No, aquí estoy, hermanito aquí que estoy. Daniel 6. 6:10. Otro Muy hermano bien. o hermana que vaya buscando Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 33 y 34, y alguien más que busque Segunda Timoteo 4:13. Muy bien. Voy a leerlo. Ujú. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ajá. Si recordamos, Daniel antes de la deportación a Babilonia, él estaba tranquilo y tenía un buen hábito de qué, de oración, ¿sí? Pero una vez que le he deportado, ya todos conocemos la historia, no voy a redundar mucho en eso, pero lo que me gusta es esto, pues, que no haya que sepamos identificar cuando algo está bien y cuando algo está mal. Si queremos construir un hábito de lectura o de oración, es porque nuestro ser, nuestro entendimiento, eh, nos da una alerta de que eso está bien y de que tenemos que hacerlo. Y Daniel, a pesar de que le habían dicho cuando supo el edicto y que nadie podía adorar, Daniel igual siguió adorando, pero era porque ya tenía un buen hábito, ya tenía una buena costumbre y él sabía que eso estaba bien y que antes de agradar a las personas, eso le agradaba era a Dios. Era su comunicación
y esa comunicación no se la podía quitar nadie. Nadie podía quitarle esa comunicación a Daniel. Alguien que me pueda leer Primera Corintios, capítulo 15, versículos 33 y 34, porfa. Manos. ¿Yo? ¿Lo leo? Ajá. Amén. Ok. Primera de Corintios 15, 33 y 34, ¿verdad? Sí. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Exactamente, ¿sí? Entonces dice que las malas conversaciones, ¿sí? O las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces va de la mano con lo que dice mi hermano, ¿cómo combatir lo malo con lo bueno? ¿Sabe usted identificar lo malo? ¿Cuántas veces perdemos tiempo en Facebook, en Twitter, en Instagram, cualquier red social? ¿Y cuánto tiempo ganamos, sí? Que deberíamos reconocerlo, ganamos en leer la palabra de Dios. ¿Qué tiene más peso? ¿Qué tiene más valor? ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿Qué es lo que más nos nutre? Es como que nos den un plato de comida, ¿sí? Y nos den unos cereales. ¿Cuál escogemos? ¿La comida o los cereales? El conflate, ¿sí? Pero muchas veces queremos el conflate y sabemos que está mal. La cosa es que a veces cuando yo explico la línea del tiempo, cuando me toca explicar la era patriarcal, es como conocida como la era de la infancia, ¿sí? Eran personas que había que estar allí atrás de ellos pendientes. Cuando vamos a la era mosaica, es reconocida como la era de la adolescencia. Eran rebeldes, los adolescentes son rebeldes. Pero hoy en día, en la era cristiana, somos conocidos como la era de la madurez. ¿Y por qué la era de la madurez? Porque no necesitamos, ¿sí? Que se nos esté diciendo tanto. Nosotros lógicamente podemos identificar si está bien o está mal, ¿sí? Por lo menos en el caso del hábito de la lectura, sabemos que la lectura está bien, pero lo hacemos, pero sabemos que está bien, ¿me entiendes? Simplemente que necesitamos un empujoncito, alguien que nos diga, hazlo, ¿sí? Y que te ayude, que te guíe de la mano mientras tú caminas solo. Alguien que me ayude a leer 2 Timoteo 4:13, por favor, para... Yo, mm, hermano, ajá, amén. dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Cuando vengas al capote que dejé del Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Ujú. Entonces, Pablo estaba allí preso y dice, por favor, cuando vengas a mí, tráeme el capote y los libros, especialmente los pergaminos. Pablo, a pesar de que estaba preso, ¿sí? Pablo, a pesar de que quizá tenía edad avanzada, ¿qué quería también? Ilustrarse, edificarse, ver con qué pueda llenar su mente, su cuerpo. ¿Qué es lo que me hace bien a mí? Y él lo reconocía y por eso mandó a buscar también sus libros también. Nunca es tarde para leer. La situación en la que estemos no es inapropiada para leer. Yo puedo ir en un bus, puedo leer. Puedo ir en un taxi, puedo leer. Puedo estar en mi colegio en lugar de receso, puedo leer. Universidad, en el trabajo, horario de descanso, puedo leer. ¿Alguna otra pregunta o mi hermanito Samuel Reinaldo? Si está respondida, mi hermano. Amén, hermano. Amén y gracias. Eh, Podría decir, hermano, que el hábito, una vez que ya entramos en práctica con el hábito, porque hay hábitos que se vuelven muy, digamos, como también usted usó esta frase, tanto consciente como inconscientemente, ¿no?
O sea, por ejemplo, el, 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 el hábito puede llevar a un vicio, si se le da tanta constancia. Bueno, un vicio si es que es un mal hábito, de hecho. O algunos consideran eh, también un vicio un buen hábito, por ejemplo, el trabajo. Dicen, oye, otra vez estás trabajando. No, es que este es un vicio, ya no puedo parar, tengo que continuar. ¿Entiende? Sí. Ujú, claro. Pero la pregunta sería ¿cuál? Me dices que hay vicios, hay hábitos que se convierten en vicios, pero Ah, ¿cuál sí, sí, sería sí, la claro. pregunta? El hábito puede convertirse en un vicio, en El algo ya hábito, difícil de dejar, en algo ya difícil de dejar. claro, pero tú dices que hay hábitos buenos y hábitos malos, ¿me entiendes? El trabajo se puede convertir es algo Correctamente. habitual, ¿sí? Pero es inconsciente o conscientemente. ¿Por qué trabajamos? ¿Sí? Recuerda la diapositiva, habían 3 puntos, dice el hábito, en la parte de arriba está el deseo. ¿Tú deseas trabajar? Sí. En la parte de abajo decía saber, ¿sí? O en la parte de arriba decía motivación. ¿Qué te motiva a trabajar? ¿Por qué tú trabajas? ¿Por qué te gusta? ¿Sí? Entonces en el saber decía el por qué trabajas, ¿sí? Y en el punto 3 decía la habilidad, pero lo que tú me estás preguntando está en los 2 puntos, ¿me entiendes? ¿Qué tanto amas tú tu trabajo? ¿Qué tanto necesitas tú tu trabajo? Por lo menos aquí en la congregación donde yo estoy, yo le he dicho mucho a mis hermanos, hermano, está excelente que trabajes. Me gusta muchísimo porque eso da estabilidad en tu hogar, da estabilidad a tu esposa, tus hijos están cómodos, están felices, pero ¿qué tanto amas a Dios? Hay algunos hermanos que tienen problemas con su carrera y es porque hay hermanos que estudian hasta 2 carreras universitarias. Y tú le dices, hermano, ¿puedes leer la Biblia? Y dicen que no tienen tiempo. ¿Será que vamos a necesitar de nuestra carrera en los cielos? ¿Vamos a arreglar carros en el caso que estudiemos mecánica? ¿Vamos a arreglar carros en los cielos? ¿Vamos a trabajar ginecología en los cielos? Que tengo que pensar un poquito también y ver qué es lo que más me conviene aquí en la tierra, ¿me entiendes? Por lo menos yo trabajaba, hasta los domingos trabajaba y me congregaba los domingos en la noche, hasta que llegué a tener una estabilidad económica y logré identificar que tenía que ir menguando mi trabajo para que pudiera crecer Cristo dentro de mí, ¿me entiendes? Y yo darle lugar a lo que realmente se merece. No sé si esto te ayudará, hermano, pero me gustaría que colocaras una meta, fijaras una meta dentro de ti. ¿Cómo te ves tú dentro de tu congregación? ¿Te gustaría verte algún día como un predicador? ¿Te gustaría verte algún día como un pastor, como un anciano, como un diácono, como un servidor, como un maestro, como un líder de jóvenes, como alguien que prepara estudios para matrimonio? ¿O simplemente te ves o te gustaría verte dentro de 10 años como un miembro más sentado escuchando a otros mientras avanza? ¿Cómo nos gustaría ver? ¿Qué piensa Dios de eso? Eso va dentro también de la comunicación, de construir un hábito en la oración, pues. ¿Cómo le gustaría a mi padre verme en su reino? ¿Me entiendes? Hay una parte en Timoteo que dice, a la verdad, el ejercicio corporal es bueno, pero ¿qué? Mejor practica la enseñanza y enfócate en las cosas de Dios, pues, por decirlo de una manera general, pues. ¿Sí? Bueno, hermanos, sabemos que todos los cristianos sabemos que hemos sido llamados a la luz admirable y siempre estamos en camino a la excelencia, ¿no? Siempre Amén. al servicio de la iglesia de Cristo. Considero que todos los cristianos estamos transformándonos de gloria en gloria, como dice la palabra, y no hay un estancamiento, solamente aquel que dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Que algunos duermen, pero es una situación espiritual que hay que combatir, ¿no? Y de hecho que ahí están los hábitos.
un tema que usted ha tocado y que considero un buen tema que debemos tocar. Está bien, hermano. Muchas gracias, papá. De todas maneras, ya sé tu nombre, Samuel Reinaldo. Te voy a agregar dentro de mis oraciones, Samuelito. Amén, hermano. Yo estoy acá en Perú también. ¿Ah, sí? ¿En qué parte? Estoy en Piura. Ah, en Piura. Ah, está bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, voy a orar por ti, mi hermano. Ojalá algún día pueda verte, conocerte en persona y Amén, sí, poder sería muy bueno. servirte, poder animarte también, pues. Amén, sería muy bueno. Eh, Me parece, el Ulises, no sé si tenía una pregunta o ya fue respondida porque tenía tu mano levantada. Sí, yo la tenía levantada porque se me vino mucho a la mente sobre el gozo que sentimos nosotros ahorita. Por ejemplo, en la clase se trata sobre el ámbito de la lectura, ¿no? Y es muy bueno porque pues realmente es lo que nos hace falta a cada uno de nosotros. Pero por ejemplo, si nosotros llevamos a cabo ya un estudio, una lectura fortificada y nosotros sentimos un gozo, pero ese gozo después, ¿qué va a pasar? O sea, si nosotros sentimos ese gozo y luego pues ya vino a la mente de que citó una cita sobre lo de las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Entonces, yo creo que ahí me respondí yo mismo porque depende de todo lo que nos rodea, es cómo vamos a mantener nuestro gozo. Entonces, pues yo creo que nomás era eso. Claro. Yo creo que cuando hay algo, el otro día un hermano estaba dando un estudio y explicó la palabra filosofía, ¿sí? Filo significa amor y sofía significa conocimiento o sabiduría. Cuando Salomón ora para poder recibir el cargo, le dice, Señor, yo no quiero riquezas, yo lo que quiero era sabiduría, ¿sí? Cuando él pide eso, él estaba pidiendo era poder practicar el conocimiento, ¿sí? Pero para la sabiduría es es aplicar el conocimiento. Pero para yo aplicar el conocimiento, primero tengo que tenerlo. Salomón necesitaba primero el conocimiento y saber cómo aplicarlo. Por esa razón, cuando se le presentó un bebé con las dos madres, él sabía qué hacer, ¿entiendes? Él tenía el conocimiento de una madre, cómo era el comportamiento de una madre. Prefería una madre que su hijo viviera aunque no fuera con él, pero que no muriera, ¿entiendes? Por eso él aplicó eso, dividan al bebé en dos, ¿me entiendes? Ok. Otra de las cositas es que también, bueno, como le decía, filosofía es amor al conocimiento o amor a la sabiduría, ¿me entiendes? Como dices tú, tiene que haber un gozo en la lectura, mi hermano, ¿me entiendes? El libro de Hechos es el libro de las conversiones. No sé si te causa una intriga saber cómo se convirtieron las personas. Si vamos a Hechos 2:41 se convirtieron esa vez como 3.000 personas. Y Pero si sí, vamos a Hechos capítulo 4 versículo 4 se convirtieron 5.000 personas. Y después vemos a Cornelio, después vemos al eunuco, después vemos al carcelero de Filipo, después vemos a Crispo junto con toda su casa, vemos muchos de los corintios que se convirtieron. Vemos como Pablo relata una y otra vez la manera en que se convirtió también, ¿sí? Y eso te causa un gozo de saber que la manera en que tú fuiste convertido o bautizado, no fuiste tú solo, sino que fueron muchos. Y eso es lo que causa un gozo, que ok. solamente tú no perteneces al grupo de los cristianos, sino que tienes una hermandad muy grande. Imagínate, de repente tú estarás en México, pero tú sabías que en Venezuela también hay cristianos. ¿Tú sabías que tienes una familia grande en Perú? ¿Tú sabías que tienes una familia grandísima en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo? ¿Me entiendes? Y que esas personas se convirtieron por un mismo molde y fue por la enseñanza de los discípulos, de los apóstoles, en el libro de Hechos de las Conversiones. ¿Me entiendes? Eso causa un gozo, mi hermano. Y te felicito por eso, pues porque tú dices el gozo, ¿sí? Que debemos de tener, pues, por medio de la lectura. Eso era todo. Sí. Gracias, mi hermano. Hermanos, yo lo que
Lo que he notado aquí en mi sociedad, donde yo vivo, es que hay personas que quieren dejar malos hábitos, ¿no? Por ejemplo, dejar vicios como el alcoholismo o la drogadicción. ¿Ya? Y, y yo veo que es muy difícil para ellos cuando, por ejemplo, es un fin de semana o un día feriado o es un día festivo y de repente ellos tratan de evitar eso y salen a caminar a un parque, alejarse a un lugar, distraerse, pero en cada esquina van a encontrar, digamos, parrillada, personas compartiendo alcohol y los llaman y se les hace muy difícil dejar este mal hábito, ¿no? Prácticamente ya un vicio. Y bueno, es difícil cuando también, por ejemplo, una persona que tiene un problema alimenticio y tú convives con una familia que, por ejemplo, a ti se te prohibió las frituras, pero tus familiares hacen frituras, lo ponen en la mesa y tú estás ahí presente, entonces eres tentado a seguir con el mal hábito alimenticio, ¿no? Del cual se te ha pedido que dejes o abandones por tu salud, por tu bienestar. En esos Claro, casos, hermano, ¿qué consejo también daría? claro. Bueno, me gustaría decirte algo. Cuando Jesús, ¿sí? Estaba orando en el monte de Getsemaní, él oraba al Padre y decía, Señor, no quiero que derrames esa copa en mí, pero que no se haga tu voluntad, perdón, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿sí? Y Jesús tuvo que aprender la obediencia por medio del dolor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que practicar un fruto del Espíritu que se llama dominio propio. Cuando nosotros entendemos qué es dominio propio, ¿sí? Nosotros podemos decir, estoy siendo como Jesús, porque estamos aprendiendo por medio del dolor, ¿sí? La obediencia, ¿sí? Entonces, lo que tiene que estar al entorno de nosotros tiene que ser la obediencia al Padre. ¿Qué tanto ama esa persona a Dios para, para que no caiga en la droga? ¿Qué tanto ama esa persona a Dios para que no caiga en el alcohol? ¿Qué tanto ama esa persona a Dios para que no caiga en la gula? ¿Me entiendes? ¿Qué tanto lo amamos? Yo creo que esa sería la pregunta, pues. ¿O para quién vivimos? Ese es un puntito que me faltó dentro de la oración, pues, o de la lectura. Muchas veces se nos olvida para quién oramos o para quién leemos, y es para Dios, ¿entiendes? No es para nosotros. Porque si yo no leo, ¿me entiendes? Lo estoy haciendo es por Satanás. No leo por Satanás. Pero si yo leo es porque yo quiero crecer como cristiano, me quiero edificar, quiero construir, como dice el título, quiero construir un hábito y quiero que crezca Dios en mí por medio de la oración y por medio de la lectura. ¿Entiendes? Entonces la pregunta sería, ¿qué tanto Samuel ama a Dios? ¿Me entiendes? O la persona en la cual tú me colocas el ejemplo. ¿Qué tanto esa persona ama a Dios? Ujú. Eso es, Samuelito. Amén, gracias, gracias. Ya, mi hermano. Bueno, y no hay más. ¿Algún último comentario, hermano Néstor? Así entonces despedir la grabación. Eh, Agradecido, pues me gustaría que en otra ocasión también pueda seguir sirviéndoles. Y bueno, estoy presto, mis hermanos. Amén. Muchísimas gracias. Dios le bendiga.